Paulo Freire nació en Brasil en 1921. Tras terminar sus estudios profesionales y dando luces ya de lo que sería su legado en términos de pensamiento pedagógico, en 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. 3 años después, tras un golpe de Estado militar en el país, será encarcelado por ser visto como un peligro inminente, dadas sus ideologías impartidas desde la educación. Posteriormente, seguirá sus correrías por el mundo y será mundialmente conocido por su modelo de educación que insta a la liberación. Pero ¿a quiénes se dirige Paulo Freire? El autor se dirige a los oprimidos. Su mensaje es directo al aseverar que la educación liberadora hará a las personas críticas y con posibilidades de transformar sus sociedades. Esto inevitablemente hace necesario que las personas se liberen de una educación que él denomina domesticadora. Pero ¿cómo hacerlo? En principio, Freire analiza lo que él denomina la educación bancaria y la contrapone a lo que él llamará la educación de la liberación. La educación bancaria, que es una relación vertical entre docentes y estudiantes y que tiene como resultado la consolidación de personas totalmente domesticadas, ve en el docente a un ser omnisciente, dueño del conocimiento y que tiene el deber de depositar una serie de contenidos para que sean memorizados por parte de los educandos. En este caso, se niega una relación dialógica que ayuda a construir un verdadero conocimiento. El estudiante, pues, será un actor pasivo, el cual será víctima de los depósitos de la información que tendrá que memorizar y que no le va a permitir desarrollar un análisis crítico de su realidad. Esto va a generar que él acepte el mundo tal cual se lo cuentan en una posición totalmente alienada. Freire alude que la educación liberadora es el mecanismo capaz de establecer un emergimiento de un pensamiento crítico y que eso se puede hacer por medio de procesos de alfabetización, donde la relación entre docente y estudiante ya es una relación horizontal y donde el primero, de ser el caso, debe descolonizarse de esa educación bancaria de la cual posiblemente también fue víctima en sus procesos formativos iniciales. Debe creer en una educación dialógica en la que él como educador también puede ser educado por sus estudiantes. El estudiante, por su parte, tendrá que dejar de ser objeto de esos depósitos de contenidos que lo único que hacen es llamar a la memorización y a la alienación frente a la realidad. Esto permitirá, por medio de una concientización dialógica, un conocimiento crítico en el cual el individuo puede observar el mundo y poder actuar a él de manera transformadora. Pero, ¿cómo se logra esto? Freire denominó el método como el objetivo bajo el cual se puede alcanzar la famosa concientización, es decir, pasar de una conciencia alienada a una conciencia crítica por medio de al menos 3 factores. En principio, las palabras generadoras que deben de ser escogidas de manera dialógica entre educandos y educadores, pero donde esas palabras guarden una estrecha relación con la realidad de los alfabetizandos. Posteriormente, esas palabras van a ser codificadas a partir de una representación gráfica donde el educando pueda observar y describir qué aspectos de la realidad le marcan. Finalmente, llegará la descodificación, también conocida como círculos de cultura y problematización, donde habría un diálogo constante entre educador y estudiante y donde por medio de esas mismas gráficas codificadas, ahora sumadas
con preguntas problematizadoras, se ha a develar la realidad, permitiendo actuar sobre ella. De esta manera, la educación de la liberación puede resumirse como la consolidación de los individuos que han logrado descolonizarse del pensamiento domesticador que impone la sociedad capitalista, y que esto se da por medio de un proceso formativo denominado concientización, donde los que participan, animadores, educadores y estudiantes educandos, se entrelazan de tal modo de que el que educa es educado a través del diálogo con el educando, quien a su vez también es educado. El resultado será una alfabetización significativa de los educandos, quienes lograrán relacionar su existencia, su pensamiento y su actuar, para posteriormente generar una posalfabetización, entendida como la continuación del proceso alfabetizador, aunque ahora bajo temáticas especializadas. Continuando con la exposición, se presentan los principios o dicotomías de Paulo Freire. Recordemos que una dicotomía son conceptos que aparentemente son contrarios. Sin embargo, estos se relacionan o se complementan. Y estas dicotomías tienen como o se realizan con base en los principios de una educación liberadora, como es aplicar la educación dialógica, donde el diálogo se realiza con función del aprendizaje y no como un instrumento para conquistar al otro, y también como fundamento un pensamiento crítico. La primera dicotomía es la de opresores y oprimidos, y Freire no se caracteriza por ninguna de las dos estrictamente, dado que estos son papeles cambiantes. Para ejemplificar esto utiliza la dialéctica del amo y la del esclavo, donde el amo inicialmente tiene un papel dominante. Sin embargo, el esclavo, al aprender muchas cuestiones de la vida social y humanística para servir a su amo, digamos que se invierten los papeles, dado que el esclavo tiene todo el conocimiento y el amo sería el que depende de todo lo que le pueda realizar el esclavo. Entonces la pregunta sería, ¿quién domina a quién en un futuro, en un presente? Pues el esclavo tendría todas las herramientas para dominar al amo, dado que el amo ya es el que depende del esclavo. Y la otra dicotomía es la de la teoría y práctica, donde establece que estas dos deben estar relacionadas, que no se puede concebir la teoría sin la práctica y la práctica sin la teoría. Otra dicotomía que presenta el autor es la de educación y política. En esta manifiesta que toda actividad educativa es también una actividad política, dado que la educación siempre va a producir unos cambios en las actitudes y en los valores del educando. Se promueven dos tipos de educación, una educación conservadora, donde al estudiante se conoce todos los problemas sociales, pero su propósito es que el alumno se adapte a dichos problemas, mientras que la educación progresista plantea también los problemas sociales, pero su propósito no es de adaptación, sino que es de transformación, de que el estudiante a través de la investigación transforme y modifique esos problemas sociales. Y la otra dicotomía es la de transformación y adaptación, donde hay una práctica transformadora, que es la que promueve la educación progresista, mientras que hay una práctica reaccionaria, que es la que está asociada a la educación conservadora, donde el estudiante se adapta tanto al sistema educativo como al sistema político. A continuación se presentan algunos aspectos que se tienen en cuenta en la educación liberadora hacia una educación contemporánea. Uno de ellos es el desarrollo del pensamiento crítico, que debe ser primordial en la educación contemporánea. La otra es que la educación contemporánea, al igual que la liberadora, debe promover que los alumnos se transformen en sujetos sociales, educables y reconocerlos como seres éticamente valiosos. Hoy en día, digamos que no se puede admitir que el estudiante sea considerado como un almacén de conocimiento y que al maestro se le dé todo el papel dominante.
Actualmente también se podrían desarrollar las ideas del método como un proceso de alfabetización digital. Esto no solamente para jóvenes, sino también para profesores que tengan suficiente experiencia y que deseen aprender estas competencias profesionales para la era digital. Las conclusiones finales que podemos encontrar es que se reconoce la importancia de Paulo Freire en la educación latinoamericana. Esos aspectos de Freire no solamente producen un cambio social en Latinoamérica, sino que también inducen un cambio político que se ve reflejado en algunos estados de Latinoamérica como en otros países del mundo. Los principios de una educación bancaria deben ser omitidos por los docentes. Es tarea del educador potenciar el pensamiento de los estudiantes, es decir, generar actividades en las que el estudiante se vea motivado a realizar cuestiones, a cuestionarse constantemente. La educación está relacionada con los procesos políticos y económicos, pues hoy en día no se puede, digamos, separar la política de los procesos educativos y a su vez la educación genera cambios políticos y económicos en las sociedades. La educación liberadora promueve enfrentar a los seres humanos desde niños a su realidad, a sus problemas sociales, pero a su vez también debe de fortalecer un proceso de transformación de los estudiantes, es decir, que a través de la investigación que los propios estudiantes hagan, se pueda llevar a cambiar y reivindicar esos problemas sociales en los que ellos se encuentran. Por último, presentamos las referencias bibliográficas y de parte del compañero Mauricio López y de quien les habla John Jairo Díaz, les agradecemos por su atención.